Amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Claudia Villegas, soy directora de la revista Fortuna y me da muchísimo darles la más cordial bienvenida a esta emisión que hemos anunciado. Tendremos una entrevista muy especial a propósito de un tema que este lunes, regreso de vacaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente envió al Poder Legislativo la iniciativa para crear una nueva agencia antimonopolios. A pregunta expresa de Revista Fortuna hace una semana de nuestra compañera reportera Yared Arciniega, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que estaba a punto de enviar la iniciativa. Eso hizo este lunes, una semana después, prácticamente, y estamos esperando que pues la Cámara de Diputados sesione para deliberar sobre este tema. Seguramente, pues van a tomar en cuenta la iniciativa que envía la presidenta Claudia Sheinbaum y nosotros vamos a estar platicando con personajes interesados en este tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy especializado y claro que durante décadas, amigos, amigas de A la Apertura, Economía Social y Astillero, ellos, los expertos en economía, piensan que siempre tenían la última palabra. Expertos que en lo mismo en telecomunicaciones, pero en competencia, pero en banca, pues se asumían como los únicos autorizados para operar cuando, desde mi perspectiva, la economía, la competencia, tiene siempre que estar dotada de un sentido social. Y para hablar de ese tema quise invitar a un experto, un economista que tiene una gran trayectoria de servicio en el sector público, pero sobre todo esa mística de contenido social en cada acción de gobierno. Me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a Ricardo Rodríguez Vargas. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado platicar de qué necesita un país como México en materia de competencia económica a propósito de la creación de la nueva agencia antimonopolios después de la extinción de la Comisión Federal de Competencia y ahora esta agencia. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme platicar con tu amable y gentil auditorio, contigo y tener este intercambio de ideas sobre este nuevo organismo que, como comentó la presidenta, es un organismo que puede funcionar de forma muy adecuada para que los consumidores tengan un mejor entorno y una mejor defensa de sus intereses. Gracias, Ricardo. Déjame platicarle a la audiencia, si nos regalas un minutito para presentarte. Eres licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También eres maestro en Economía por el Instituto Tecnológico de México. Y de acuerdo con los datos públicos que logramos encontrar aquí en Economía Social y Astillero, ha sido director de mejora presupuestaria en la Secretaría de Hacienda. Eso fue en 2013. Después también, bueno, entre 2012 y 2013, también fuiste director de planeación, programación, control y seguimiento para el órgano superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes. Es decir, tú fiscalizabas si se ejecutaban bien los recursos, si se tenían buenas acciones de gobierno, si no se estaba incurriendo en omisiones. Todo eso es lo que ve un órgano superior de fiscalización. Y luego fuiste, bueno, antes, en realidad fuiste investigador en el Gran Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. También has sido economista en el INEGI y ahora en el Banco de México, Ricardo. Yo quisiera, con toda esa experiencia que tienes, que quise compartirla con nuestra audiencia, que con esas cartas credenciales nos hables de qué pasó con el combate a las prácticas antimonopólicas en nuestro país durante este periodo, esta ventana que algunos llaman la época neoliberal.
Bueno, y mira, Claudia, yo creo que algo que muy importante que has mencionado es el aspecto social. Yo creo que mucha del análisis que se ha dado sobre la cuestión de competencia económica, antimonopolio, se olvida un poco en ocasiones de esa cuestión social. ¿Hacia dónde quiero llegar? Mira, yo fui el primer director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En aquel entonces, el presidente en turno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le dio un cambio porque se llamaba SAE, Servicio de Enajenación de Bienes. Y entonces, este organismo era en ese entramaje neoliberal que tú comentas, se le dio un tinte más social. Las subastas con sentido social se iban a municipios de Oaxaca. Bueno, ¿a dónde quiero llevar con este comentario? Yo creo que el aspecto social también debe de estar presente en el análisis de las políticas antimonopólicas, de mayor participación, de mayor competencia, de libre concurrencia en los diversos sectores. Hay un enfoque que se le ha dado en esta parte social, es que se ha demostrado que muchos de los bienes o de esa falta de competencia en ciertos sectores le pegan más a los sectores de menor ingreso y también le pegan más a los estados que tienen más rezago, concretamente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son más dañados que los estados del norte cuando hay falta de competencia en los sectores. Por ejemplo, ¿qué sectores te puedo decir? La tortilla, el pollo, el huevo, aquellos sectores de primera necesidad. Obviamente sectores como seguros, los seguros, el ámbito financiero, quizá le pegue más a la clase media o a la gente de mayor decil, que está en el mayor decil. Pero en este caso, si nosotros le damos este tinte social, sí vemos que quien tiene está más descobijado o más vulnerable ante la falta de competencia en este país son los sectores de menores ingresos en determinados bienes y también las entidades del sur, sobre todo, donde hay mayor rezago económico, también son más vulnerables ante la falta de competencia en estos sectores. Yo creo que el nuevo organismo, y estoy seguro que lo va a hacer, tomará en cuenta esta serie de diferencias y para establecer las políticas antimonopólicas y de competencia económica más adecuadas y beneficiar sobre todo estos sectores que en el entremaje neoliberal pues no han sido tomados en cuenta como debería de ser o con la ponderación o la importancia que deberían de tener estos sectores en las políticas antimonopólicas, Claudia. Ricardo, sí omití comentar que fuiste el primer director de este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que eso creo que, y es una pregunta, Ricardo, ¿cómo marcó tu carrera el estar en contacto con esta recuperación de activos para distribuir los recursos para las necesidades sociales? Y cómo, de alguna manera, Ricardo, ahora que analizas el tema de competencia, te das cuenta de que la actuación de entes privados, sin una adecuada vigilancia del Estado, del gobierno, perjudica precisamente a eso, al pueblo, a los que menos tienen, a los que compran Coca-Cola, a los que compran tortilla, porque también parece que el ejercicio de las políticas antimonopolios, porque hay que recordarle a la audiencia que en la Constitución están prohibidos los monopolios, las prácticas anticompetitivas en general. ¿Cómo también es devolverle al pueblo lo robado en cada consumo que hacemos? Por ejemplo, la banca. Pero la pregunta es, ¿cómo cambió tu visión de economista haber estado en el INDEP? Muchas gracias. Para mí es una excelente observación lo que acabas de comentar. Mira, digamos el SAE era una versión un poco ya rebasada.
en la recuperación de activos y la realización de subastas de los bienes que se le llamaban improductivos del Estado o de los bienes que provenían de la delincuencia organizada, básicamente. O también había otro tipo de bienes que eran incautados en las aduanas por parte del SAT, y esos son los que se mandaban a subasta. La diferencia con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado era el sentido social. Mira, a nosotros nos tocó vender vehículos de gama alta que se tenían y que algunos estaban en comodato en altos funcionarios de la anterior administración a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos vehículos de gama alta y esas residencias estaban en manos o en comodato de funcionarios públicos de alto, digamos, de alto nivel, por qué no decirlo. El presidente de la República ordena darle un giro con sentido social. Y lo primero que fue mi función, una vez que se vendieron esos vehículos, también las famosas camionetas del Estado Mayor Presidencial, Claudia, no sé si te acuerdes, eran alrededor de 100 camionetas para cuidar al presidente de la República, blindadas. El presidente decidió venderlas junto con algunos aviones y demás. Y me encargó ir a 2 municipios de Oaxaca, Santo Reyes de Ucuná y Santa María Saniza. Bueno, estos municipios, de acuerdo al Coneval, y al INEGI, eran de los municipios de mayor rezago, junto con otros en Guerrero. Y la encomienda fue ir a platicar con las comunidades para qué querían los recursos. Pues nos dimos cuenta que cuando llueve en esas comunidades, los caminos se atrofian, no puede pasar la gente, en fin, se vive en condiciones muy complicadas, Claudia, y era decidir para qué. Se decidió que eran para caminos, se decidió que era para una preparatoria, para que los jóvenes ya no se fueran a Estados Unidos, en fin, una visión social del presidente de la República. Entonces, ahí me decía el presidente que era una especie de Chucho el Roto quien dirigiera el INDEP. Él lo comentaba así, Claudia. Ahorita lo que decía, ¿no? Era quitarle a los ricos, si así se podría decir, pero era quitarle a los altos funcionarios que se ven enriquecidos para devolverlo a los pobres. Pero bueno, esta visión social, que en ese momento yo no la tenía desarrollada como el presidente, digo, lo tengo que decir, Claudia, como el presidente él me lo indicaba, pero que gracias a eso yo fui a recorrer estos pueblos, adquirí esa visión social y me permitió tener mayor sentido social sobre los proyectos y la ejecución que debe de ser un gobierno en turno. Decía el presidente, mira, el que se gane el avión es una desgracia, no una, porque el dinero, en fin, es algo que crea más problemas en ocasiones, decía el presidente. Entonces, te da una visión social el presidente de la República. Él decía, los altos funcionarios de esta administración ni deberían de cobrar porque es un privilegio servir al país. Con esa visión social nos decía de forma muy enérgica el presidente de la República. Bueno, en ese sentido, sí adquiere uno una visión social, Claudia, que justamente lo ve uno en la política de competencia. Efectivamente, es como devolverle al pueblo el daño que le pudieran haber hecho digamos, las empresas en estos sectores como concretamente de primera necesidad, como son refrescos, como son pollo, como son huevo, como son tortillas, y que de alguna otra manera hay que devolverle con algo que también traerá la nueva ley, creo, más desarrollado, que son las acciones colectivas. Creo que ya la COFESE por primera vez sí utilizó ya las acciones colectivas. Estas acciones, Claudia, son juntas un grupo de consumidores que les han hecho un daño similar. Y ellos hacen una demanda colectiva, y creo que ya la COFESE la hizo, la actual COFESE, la hizo en el sector de medicamentos, Claudia. Y bueno, creo que esto sí es algo nuevo en la nueva ley y que debe de desarrollarse más para que los consumidores se impulse más esa figura de demandas colectivas, justamente en esta parte social que hemos comentado, Claudia.
La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que ha tenido un muy buen acierto, no nada más, fue digamos, una excelente elección de parte del pueblo de México que llegara la doctora Sheinbaum, no nada más por el hecho de continuar un proyecto político que se inició en la anterior administración, sino el hecho de que ella le haya puesto atención de forma muy meticulosa a la economía, y creo que lo ha hecho de forma muy responsable la doctora Sheinbaum, y creo que esta nueva ley pues sí va a ser un acierto. Digo, quien también lo ha hecho, y creo que lo ha hecho muy bien, es el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar. Él ha asegurado, Claudia, fíjate que algo muy interesante, creo que don Alfonso Ramírez ha asegurado llevar las mejores prácticas a esta nueva ley, a las mejores prácticas a nivel internacional, ha agregado o ha propuesto esto de fortalecer las demandas colectivas, a disminuir el número de días para hacer la investigación y la ejecución de los procesos. En fin, creo que don Alfonso ha hecho con lupa, de forma meticulosa, esta nueva ley, ha contribuido a esta nueva ley. Él fue el responsable de cuando en noviembre pasado los 7 órganos autónomos por simplificación administrativa se decreta que desaparecen. Alfonso Ramírez fue quien metió como la reserva de ley para que la COFESE y cierta parte del IFT que tiene que ver con regular telecomunicaciones y el espectro radiofónico, pues fuera meter esa reserva de la ley que permitiera, y también por el tratado, por el TEMEC o el Telecán, lo que se requiere al momento de firmar un tratado de libre comercio, hay ciertos compromisos, y también por esos compromisos continuar con una nueva entidad sectorizada, creo, a la Secretaría de Economía. Habría que revisarlo en la iniciativa que se envíe o que ya envió el Ejecutivo, para estar seguros la sectorización de este ente, que creo va a ser en la Secretaría de Economía, Claudia, y que al final pues, nos va a llevar a buen puerto esta propuesta de don Alfonso Ramírez Cuellar, y sobre todo la iniciativa para que dé luz verde y el aval de la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, estamos viendo aquí a don Alfonso Ramírez Cuellar, para quienes no lo identifican, hay mucha gente que lo conoce, Ricardo, porque a don Alfonso Ramírez Cuellar lo ubicamos en un punto muy legítimo de la historia financiera de nuestro país, el movimiento El Barzón. Lo identificamos con todas estas causas sociales que defendían a los usuarios del sistema crediticio, los que tenían pues las opiniones y las experiencias más legítimas cuando se da a conocer que hay anatocismo, que la banca está abusando, y precisamente quise ponerlo en esta parte de la conversación con este rostro tan afable que tiene y tan conocido, pues porque hoy uno de los principales temas en materia de competencia es la banca. Los niveles de concentración que tiene el banco más importante supera el 25% BBVA, Ricardo. Están controlando mercados completos y parece que la competencia está detenida, y don Alfonso Ramírez Cuellar tuvo hace 30 años una participación clave en señalar que el sistema bancario tenía una gran deuda con el país, Ricardo, y creo que no es casual que él esté metido en este tema. Esto que nos dices que va a estar blindada la iniciativa para que no se violen temas de competencia en el marco del TEMEC, por si tenemos la suerte que Donald Trump lo mantenga. ¿Tú cómo ves esto? Mira, yo creo que tienes razón. Bueno, don Alfonso viene de una lucha que fue el Barzón, que viene de lo que justamente la gran injusticia que se crea el IPAP, que se deuda privada, se hace deuda social o lo adquiere
una gran deuda que se adquiere para las futuras generaciones de este país, que ya está llegando, obviamente por cuando fue la crisis del 95, imagínate, hace 30 años prácticamente, y ahorita se sigue pagando los costos de esa gran irresponsabilidad que tuvo en aquel entonces, pues creo Ernesto Zedillo, si mal no lo recuerdo. Entonces, de ahí surge la lucha de los usuarios de la banca contra lo que dicen las injusticias, contra el pueblo, y Alfonso Ramírez pues da una lucha, un luchador social cuya trayectoria se ha mantenido y quizás, como dices, fue la mejor figura para mantener o para mandar esta reserva de ley, esta iniciativa de la creación de esta agencia, y bueno, le da mucho sentido social que haya sido él, pero ese punto que comentas en particular, Claudia, es muy importante. Hace poco, y creo que también a pregunta expresa de ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum en estas mañaneras comentó que una de las prioridades que le iba a encargar al secretario de Hacienda es la baja de los intereses. Yo creo que la banca comercial, para nadie es un misterio, que ha obtenido ganancias muy notables, muy considerables, lo cual no es que esté mal, digo, toda empresa lo busca, pero también debe de ser con tasas justas, que sea producto de la eficiencia de la banca, sus ganancias, en un entorno de libre competencia, donde ellos, con creatividad, con innovación, con productividad y con eficiencia, obtengan esos márgenes de ganancia, no por las altas tasas de interés que le permitan eso. Es una discusión, yo creo que ha sido uno de los puntos donde también la COFESE y la nueva agencia debe de focalizar una parte de sus esfuerzos importantes, Claudia, para justamente ver si la banca se está comportando más como un monopolio que en un entorno de competencia perfecta. Digo, ellos se están moviendo, pero creo yo que si pudiera tener más incentivos a moverse de la parte de monopolio y de poniéndose de acuerdo a una colusión entre los actores para no bajar tasas de interés y donde se beneficiaron una buena parte de los usuarios mexicanos, lo cual lubricaría, junto con la baja en las tasas de interés que está haciendo la Junta de Gobierno del Banco de México, lubricaría la actividad económica. Eso es un hecho de la teoría económica, que si tú bajas tasas de interés, impulsas la actividad económica. Claro, hay que hacerlo de forma responsable, hay que hacerlo de forma que vaya acompañado de otras situaciones que eleven la productividad de este país y sea más eficiente para crecer el Producto Interno Bruto y para que la gente tenga más empleos y sea un detonante económico. Pero volviendo al punto, Claudia, es importantísimo lo que mencionas o la pregunta que tu medio le hizo a la doctora Sheinbaum, a la presidenta, sobre las tasas de interés. Yo sí creo que la nueva agencia, Claudia, sí se debe insisto, de focalizar y de sus esfuerzos en estos sectores como es la banca, y me da mucho gusto lo que comentas de que sea don Alfonso Ramírez quien tenga bien esta iniciativa, porque creo que si alguien conoce sobre todo el proceso de la banca es don Alfonso Ramírez Cuellar, y creo que esta agencia sí debería de poner mucho énfasis en coordinado con otras entidades para lograr pues un mejor servicio financiero y que bajen las tasas de interés y se ofrezcan mejores productos. Insisto, no está peleado que la banca obtenga, cualquier empresa es un negocio, están en su derecho, está bien, pero deben de hacerlo con eficiencia, con productividad y no tanto lucrando, por así decirlo, con altas tasas de interés. Oye, Ricardo, cuando te escucho, pienso en todos los puntos de tu trayectoria en donde has tenido acceso a información clave que te permite visualizar en donde la competencia incide para generar crecimiento. Hablábamos del INDEP, pero también pensaba en tus posiciones en el INEGI, ahora Banco de México, como economista acucioso en observar estos fenómenos. Cuando yo estudié política pública en el CIDE, nos decían que
los gobiernos no están facultados para introducir cambios que no estén bien diagnosticados, diseñados, ya sabes, las fases del diseño de una política pública. Yo traía eso como by the book, porque así lo aprendí, pero cuando comencé a ver que en la cuarta transformación hacían irrupciones o hacían intervenciones como Gas del Bienestar, como Mexicana de Aviación, como, ¿qué te gusta? Otro tema, como el Banco del Bienestar, y incluso en sectores muy específicos como el gas LP, ¿sabes? Entonces me di cuenta de que si bien no era un laboratorio social, la 4T demostró con hechos, ya después analizaremos la eficiencia de las acciones, pero demostró con hechos que la participación de un actor que compita hace la diferencia en un mercado. Por ejemplo, gas LP, ¿cómo se contuvo el alza del precio del gas LP cuando el pulpo gasero hacía de las suyas? ¿Qué opinas a partir de tu experiencia sobre esto que te comento y cómo un instituto que no se asuma, soy autónomo, debo respetar y como soy autónomo también debo cuidarme de si me demandan? Ahora el INDEP va a ser sectorizado con la Secretaría de Economía, pero también coordinado. ¿Cómo se pueden defender los monopolios pensando en ellos para que estas acciones de gobierno más la regulación no que les impida a ellos seguir teniendo prácticas antimonopólicas, Ricardo? Sí, mira, muchas gracias. Excelente pregunta. Mira, Claudia, yo lo que te puedo comentar es dos vertientes. Por una, creo que ha habido un mito cuando estaban los regímenes neoliberales que decían no se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, te voy a decir un mito muy claro. No podemos elevar el salario mínimo porque va a crear inflación. Y no lo sacabas de ahí, ¿eh? O sea, era una discusión sagrada la cual no podías discutir. Bueno, pues ya hemos visto que una buena parte de la reducción de la pobreza por ingreso o una buena parte del avance del bienestar ha sido por el incremento en salario mínimo, además de los programas sociales, pero sobre todo el incremento en salario mínimo. Y no hemos visto tampoco una inflación que se haya hubo una inflación alta en 2020, 2021, pero por un entorno internacional adverso, por las materias primas, por lo del COVID, la interrupción en fin, de los procesos de las cadenas productivas. Pero eso es otra cosa. El salario mínimo en sí no se vio que causara gran inflación. Entonces, ese mito de que no se podía subir el salario mínimo por encima de la inflación, pues se ha ido cayendo, ¿no? Y igual hay muchos mitos en términos de competencia económica. Tú me decías, ¿cómo influye el perfil de lo que ha uno desempeñado? Mira, te voy a poner un ejemplo. En el Banco de México se han hecho dos investigaciones que para mí son muy importantes en términos de competencia económica. Si bien es cierto, la COFESE es el órgano que trata de forma pues primordial, porque esa es su función, estos temas de monopolio y de competencia, el banco ha hecho estudios. ¿Por qué los ha hecho el Banco de México? Los ha hecho porque la política es el control de la inflación y obviamente la competencia ayuda a mejores precios, a menores precios y coadyuva a este objetivo. Bueno, hay dos investigaciones públicas, están en la página de Banjico, donde tú puedes ver de forma muy interesante algo, Claudia, y es lo siguiente: el tema de las gasolinas. Fíjate que se hizo estudios de por qué algunas gasolineras cobraban un precio mayor, o incluso hasta por región, y por qué otras cobraban un precio menor ante la ya la apertura de los precios. Ahorita creo que hay un acuerdo con la presidenta de la República donde se comprometen algunos gasolineros a estar en 24 pesos la gasolina magna. Bueno, volviendo al tema de la competencia, resulta que los estudios del Banco de México llegaron a la conclusión, fíjate Claudia, qué interesante,
el precio de la gasolina es más elevado donde no hay competencia. Es decir, en aquellas regiones, aquellos municipios, aquellos estados, entidades o aquellas regiones geográficas donde hay menor competencia, donde hay menor densidad de gasolinerías, es decir, tú a 10 kilómetros a la distancia no tienes otra gasolinería, el precio es más elevado. Y donde las gasolineras, donde tienen mayor competencia, es decir, en los 2 kilómetros, 1 kilómetro a la redonda, tienes otra gasolinería, el precio es menor. Entonces, el precio de la gasolina está en función de dos cosas, de los costos logísticos, que sí influyen mucho también, ahí también hay que trabajar en mayor inversión, en fin, en bajar los costos logísticos, pero el tema también muy importante es la densidad de las gasolinerías, entendido como la población de gasolinerías en tu región geográfica, en tu municipio, en tu delegación, en tu ciudad, en fin. Esta conclusión que llegó el Banco de México es sumamente interesante y es, donde hay mayor competencia, entendida, hay mayor densidad de gasolinerías, es decir, tú en tu delegación tienes 100 gasolinerías alrededor de la tuya, el precio es menor. Pero donde hay menor densidad, es decir, hay menos competencia, el precio es mayor. Eso esos estudios del banco, de Banjico, creo que nos reflejan un hecho fundamental a favor de la competencia económica, Claudia. Sin duda, qué gran ejemplo, Ricardo, porque me lleva a otra pregunta. Es cierto, donde hay competencia bajan los precios y donde hay colusión no bajan los precios. En una zona que yo tengo muy detectada, acá en la alcaldía Coyoacán, de verdad que tienes que pasar a la frontera de la alcaldía Benito Juárez para encontrar un menor precio en la gasolina premium, porque hay una colusión real, contundente, confirmada, en donde la Profeco pues hace su trabajo, pero debió haber sido la Comisión Federal de Competencia ya extinta la que se ocupara de estos estudios. Siempre argumentaba que no tenemos dinero para hacer más estudios, que ya lo detectamos, pero que tiene que ser a solicitud de parte, que nos pueden demandar. Es decir, había una cantidad y la cantidad de dinero que creo que eran 5,000 millones de pesos el presupuesto, o 500, no era mucho el presupuesto, pero nos salía muy caro la inoperancia. ¿Cuál es tu impresión de por qué no hacían su trabajo en la Comisión Federal de Competencia? Mira, yo creo que hicieron cosas o han hecho cosas interesantes. Sin embargo, como dijo la presidenta, son entes, y junto con el ya fallecido, por así decirlo, IFAI y otras entidades, que sí cuestan mucho. El IFT costaba un dineral. Bueno, es una burocracia que decían privilegiada o de oro, pero además de esta burocracia, pues yo creo que, insisto, la clave es ponerle un sentido social. Eso que tú decías, muy interesante, de que pasabas a otra, tenías que buscar en otra delegación dónde estaba más barato el precio. Bueno, pues es que sí debe de actuar, vamos, incluso en una demanda colectiva, porque no nomás están afectando a Claudia, sino están afectando a una gran cantidad de usuarios. Creo que ahí sería muy factible este tipo de aspectos. Pero bueno, en este sentido, yo sí creo que la nueva agencia de competencia para el bienestar económico, Agencia Nacional, yo sí creo que va a ayudar a que muchas de las cosas, a mejorar y a darle un sentido social a este tipo de políticas públicas. Ahorita que tú mencionabas que tú estudiaste esa especialidad o esa maestría, entonces se van a reducir el número de días para las investigaciones, se van a dar penas o sanciones mayores. No, ahorita no te las digo en específico porque habría que analizar la iniciativa que, insisto, no sé si ya habrá mandado el Ejecutivo o está por mandar, habría que analizarla bien. Lo que sí creo es que trae unas mayores sanciones, trae un menor número de días en los cuales se tienen que dar los resultados y se tiene que investigar y tiene que llevarnos a un mejor país, la libre competencia,
y la libre concurrencia y las no barreras a entrar al mercado, los monopolios, el combate a los monopolios, en fin, todo esto que se traduce en una política global a favor de la competencia y en contra del monopolio, nos tiene que llevar a que los consumidores estén verdaderamente empoderados y al final ellos sean los que se beneficien de esta nueva política, Claudia. Pues Ricardo Rodríguez Vargas, maestro en economía, exdirector del INDEP, economista con conocimiento de causa en la estadística, en el uso de datos, pero también en la parte de la fiscalización, Ricardo. Yo creo que un perfil como el tuyo, que conoce y que ha visto diferentes etapas, pues nos puede hablar con mucho conocimiento sobre lo importante que es la competencia, Ricardo. Pues sí, estaba confirmando que la Comisión Federal de Competencia tuvo un presupuesto al inicio de la administración de 500 millones, llegó a tenerlo por 620 millones y ya en los tiempos menos pues afortunados fueron pues más o menos 190 millones, que me parece que era poquito presupuesto, al final ya estaba casi inoperante, pero que ahora con una entidad sectorizada, creo que vamos a tener la posibilidad de que con una mayor coordinación, porque ya vimos, no sé tu opinión, la última pregunta y nos vamos, esta transversalidad de la información, pero de las políticas, pero de las acciones, de la intervención justa, eso puede generar competencia, Ricardo, con una entidad que no se asuma autónoma, independiente y que por eso menos eficiente. Mira, yo creo que el cambio sí tiene que llevar es decir, no es autónoma constitucionalmente hablando, pero sí debe de llevar, vamos, debe ser una entidad con mucho grado de autonomía, con mucha calidad técnica y su personal, pues indudablemente tiene que ser técnico y preservar a los mejores cuadros que tiene el actual COFESE. Como tú dices, quizás ya se fue mermando su presupuesto, llegó a tener un presupuesto, pero quien creo que también todavía o tuvo un presupuesto muy significativo fue el IFT. Acuérdate que esta nueva agencia es regular todos los sectores, más algo que no hacía, que es regular el sector de las telecomunicaciones y del espectro radiofónico. Entonces, esta nueva parte que adquiere esta agencia antimonopolio es la parte del IFT. Entonces, esa parte, el IFT creo que es así, costaba una buena cantidad de recursos a la ciudadanía, y esa parte es la que entra como novedad o algo nuevo en la parte de esta agencia nacional de competencia. Entonces, creo que por demás es interesante lo que comentas, Claudia, agregarle esta parte, y insisto, pues creo que esos mitos de no se puede, pues ya quedaron atrás con el ejemplo que te di del salario mínimo, y yo creo que se pueden hacer las cosas bien con un presupuesto austero, porque si no, no tiene sentido hacer esta desaparición de los órganos autónomos. Creo que sí tiene que ser un presupuesto austero, que se maneje con forma eficiente y que sea una entidad que rinda cuentas a la ciudadanía y que coadyuve las políticas públicas de forma transversal que se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que la doctora Sheinbaum quiere y le está imprimiendo a su forma de administrar en su sexenio, Claudia. Muchas gracias, Ricardo. Y evidentemente, pues la parte de los litigantes, de la defensa de las empresas contra acciones de gobierno que busquen frenar los oligopolios, pues no se descarta, ¿no? Ahí la ley tendrá que apuntalarse con lo que viene también, que es una esperada reforma al Poder Judicial, en donde la justicia no se aplique solamente, o la ley no se aplique solamente para aquellos que pueden pagar grandes abogados, Ricardo. Creo que es como complementario, ¿no? Como un buen juego de Lego. No, creo que tienes un cierre
un broche de oro de tu programa el día de hoy. Esta parte es fundamental. ¿De qué te sirve poner en los tribunales sanciones de 2,000 millones de pesos cuando en los tribunales se desechan las grandes empresas que tienen para contratar a grandes despachos de abogados? Y lo más lamentable, Claudia, yo creo que algunos exfuncionarios de COFESE están ya trabajando en ese, y conocen muy bien el sector, obviamente, pero no se vale que ahora, pues digamos, estén del otro lado con los conocimientos que adquirieron en la, digamos, en la política antimonopolio de este país o en el principal ente de la política antimonopolio, y ahora estén en la parte privada defendiendo a estos monopolios, y que justamente también los tribunales pues vean muy vulnerables y de qué sirven las sanciones si no van a cristalizarse, van a ser más mediáticas que en realidad los hechos para llevar una política verdadera de competencia. Creo que tienes mucha razón. Para mí, por eso digo que cierras con un broche de oro el programa, porque creo que también a la par viene esta reforma judicial, viene esta reforma, y también se debe que llevar una fuerte reforma que nos lleve a que la justicia no sea del que tenga los recursos, ni que lleve una política judicial elitista, sino que sea para todos, ¿no? Ahora sí que sea una justicia del pueblo y para el pueblo, no para los grandes empresas, grandes monopolios que sí pueden contratar despachos, pues despachos que cobran una gran cantidad de recursos y que defienden ahora estos monopolios en los tribunales con una justicia que a veces da mucho que desear o ha estado pues en el ojo del huracán sus decisiones, Claudia. Pero fíjate, Ricardo, cómo un tema nos lleva a otro. Ahora que mencionabas a los exfuncionarios de COFESE que, claro, deben ejercer su derecho constitucional al trabajo, pero lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia cuando se deroga este artículo, esta disposición que prohibía a los funcionarios públicos una ventana de 10 años de que no podían trabajar en sectores relacionados. Y esto lo sé porque en Revista Fortuna hicimos un reportaje de cómo funcionarios de la Secretaría de Hacienda inmediatamente se fueron a trabajar a un operador de fondos, a México Infrastructure Partners. Desmantelaron el área en Hacienda y porque no había nada que se los prohibiera. Lo que no está prohibido está explícitamente permitido, creo que es lo que dicen los abogados. Y entonces, esto que hizo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, ahora nos va a perjudicar, porque ya se fueron a trabajar a las empresas. Entonces te das cuenta cómo es pues un círculo vicioso en donde la reforma al Poder Judicial es absolutamente necesaria. Por supuesto, Claudia, tú lo acabas de decir en ese reportaje tan preciso, tan meticuloso que ustedes hicieron sobre este caso de exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda. En este caso, pues también hay un conflicto de intereses quizá no tan tácito, pero sí cuestionable, de que tú estés en el ente regulador, te nutras de ese ente y estás de este lado y de repente te vas al otro, claro, como tú dices, respetando el derecho en la Constitución que te da la libertad de dónde contratarte, pero también creo que esos conflictos de intereses, por cuestión de ética, creo que sí están, vamos, en entredicho, serían muy cuestionables desde mi perspectiva, Claudia. Creo que no es tan válido que te vayas ya al otro lado ganando pues grandes, fuertes sumas de dinero contratado por estos grandes monopolios. ¿Y dónde quedó ese contribuyente que antes defendías? ¿Dónde quedó esa lucha social de justamente que estos monopolios no abusen? Porque en el fondo es un abuso, es un enriquecimiento que proviene de un abuso en la actuación, y que ahora estén y avalados por las decisiones de la Suprema Corte, pues bienvenida en ese contexto la reforma judicial, que como dices, embonaría a la perfección ante la creación de esta nueva agencia. Un mundo ideal, reforma al Poder Judicial,
la agencia anticompetencia, regulando hasta telecomunicaciones. Sería ideal. Gracias, Ricardo, por este análisis transversal, 360 grados, con una visión de un economista en el servicio público, en el análisis y la fiscalización. Gracias, Ricardo Rodríguez Vargas, economista, maestro en economía. Te mando un abrazo hasta allá, a donde nos conectamos, y esperamos que vuelvas al espacio de economía social, a la apertura y astillero. Para mí, esta conversación fue una conversación que muy amena, muy inteligente contigo, y que me la permitiste sobre todo transmitir a tu amable, gentil y amplio auditorio. Gracias mil, Claudia, por este espacio, y yo siempre estoy a las órdenes y atento a ti, a tu programa, a tu gente, en fin, muchas gracias por permitirme plasmar las ideas. Gracias, Ricardo Rodríguez Vargas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Amigos, ¿qué les pareció esta conversación? A mí me encantó. Creo que más conversaciones como estas para visualizar cuál es el alcance de nuestras nuevas legislaciones, de nuestros cambios. The New Yorker publicaba un perfil sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y se preguntaba, ¿cuál es la transformación? Esta, señores de New Yorker, es la transformación. Yo soy Claudia Villegas, esto ha sido Economía Social en el canal del maestro Julio Hernández Astillero. No se pierdan esta conversación que después, una vez estrenada aquí en Astillero, la vamos a transmitir en mi canal Claudia Villegas Revista Fortuna. Quédense por favor en la charla astillada del maestro Astillero y nos vemos pronto. Nosotros nos vemos el lunes en punto de las 13:45 en el espacio de Astillero este próximo lunes. Un abrazo y que tengan excelente fin de semana.